Bueno, muchas gracias, buenos días a todos los medios de prensa, agradecidos que estén aquí. Estamos para comunicar la presentación hace minutos, a las 12:15, de un proyecto de ley de la Cámara de Diputados de la Nación para solicitar a nuestra Cámara disponga la intervención del Poder Judicial de la provincia de San Luis, conforme lo normado en los artículos 6, 75 y 131 de nuestra Constitución, por la grave situación, la gravedad institucional que se ha derivado y que tiene ya antecedentes durante muchos años en la justicia de San Luis, pero la grave situación que se ha derivado de arbitrariedad, de intromisión en la vida interna de los partidos políticos y de la afectación sustantiva del derecho a elegir y ser elegido de las fuerzas políticas no oficialistas de la oposición en la provincia de San Luis. El gobierno de San Luis, la legislatura de San Luis, sancionó una ley de pasos no obligatorias donde los partidos políticos y los frentes políticos tenían el derecho de participar o no, y el poder político de San Luis, acompañado por un proceso de resoluciones judiciales prácticamente escandaloso, ha desestimado la decisión política del Frente Avanzar y Cambiemos por San Luis, que es el frente político que se constituye para disputar la elección en todos los cargos nacionales y la elección de las próximas PASO al poder feudal familiar provincial, y a través de un proceso viciado de toda nulidad y amañado y absolutamente reñido con el sistema, los principios republicanos de independencia del Poder Judicial, del Poder Político, del Gobierno y del Poder Ejecutivo, está tratando de imponer una lista ilegítima e ilegal que ha sido rechazada por el propio Frente, constituida por miembros de esa lista que no pertenecen a ninguno de los partidos políticos de este Frente, y ha tratado de imponer esa lista como lista de participación y lista oficial de este Frente político, proscribiendo la única lista oficializada por el Frente Avanzar y Cambiemos por San Luis, oficializada por el órgano partidario competente, que es la Junta Electoral, que es el juez natural del Frente político, y violando toda la independencia de los partidos y frentes políticos, trata de imponer y trata de elegir los candidatos a un frente político contra la voluntad de ese frente, y lo trata de convalidar con una elección que todo el país vio como escandalosa de este domingo pasado, una elección escandalosa donde la provincia de San Luis gastó 50 millones de pesos para que menos del 1% de la población fuera a legitimar esta farsa judicial y electoral que afecta gravemente a la independencia de poderes y a la vida interna de los partidos políticos y, por supuesto, a la voluntad popular en definitiva. Por supuesto, el Frente Político Avanzar y Cambiemos por San Luis va a recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y también estamos agotando las medidas políticas legítimas que tenemos como representantes del pueblo, porque esto se suma a una saga de enormes irregularidades del Poder Judicial de San Luis, en este caso electoral, pero en definitiva toda esta historia termina siendo laudada por la presidenta del Superior Tribunal, es decir, quien da el último voto para la proscripción y para la legitimación de una lista ilegal y legítima, es la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de San Luis, que actuó también como miembro del Tribunal Electoral, la doctora Lila Novillo, conocida por haber sido miembro del Superior Tribunal, presidenta del Superior Tribunal en el 2015, haber lanzado la candidatura a intendente de la ciudad siendo miembro del Superior Tribunal, y después de haber perdido esa elección,
retomó sus funciones como apoderada del partido gobernante y al poco tiempo vuelve a asumir como presidenta del superior, el máximo tribunal judicial de nuestra provincia. Esa persona, hoy presidenta, fue la que dio el voto de desempate para esta patraña, esta farsa electoral y jurídica, por supuesto, que conlleva de por sí, como todos se dan cuenta, una gravedad institucional sin precedentes. Solamente comparable al intento de la justicia de San Luis de proclamar en ese momento la doble intendencia. Hace varios años atrás, la ciudad de San Luis tuvo durante 2 años 2 intendencias, una de ellas ilegítima, ilegal, amparada justamente por este Poder Judicial que está tan cuestionado, sin olvidar otros hechos vergonzosos de la justicia de San Luis, como los jueces que tenían que asumir como la renuncia firmada y las condenas de la Corte Interamericana a la acción del Poder Ejecutivo sobre los jueces de San Luis, que hace poco se conoció. De manera que esto es lo que nos motiva hoy y quedamos abiertos a las preguntas de la prensa. Sí, la denuncia, el epílogo de esto es que la justicia electoral, en un proceso absolutamente reñido con el derecho y con las competencias de los partidos políticos en su vida interna, habilita una lista que no ha sido proclamada ni oficializada por el frente político, ni lo representa políticamente por estar constituida por miembros que no son de ese frente político, por supuesto en una operación de connivencia con el Poder Provincial, una lista armada por el Poder Provincial y que la justicia trata de legitimar como lista única desestimando las listas oficializadas por el Frente Electoral legítimamente por su Junta Electoral. Por supuesto, no nos hemos prestado a esta patraña, por eso quedó en evidencia el domingo pasado, lo que pretendía el Poder Provincial y su justicia dicta era imponer otra lista, ir a votar, mandar el aparato de gobierno oficial a votar una lista contraria y legitimar este proceso de elegirle desde afuera los candidatos a la oposición, en un momento donde se disputa el poder político y el gobierno de San Luis ahora, presente y futuro. Como el Frente acudió a las instancias judiciales y a la Corte Suprema, entonces quedó desenmascarada esta farsa y apareció el domingo una sola lista, la lista ilegítima en los cuartos oscuros de las escuelas de San Luis, donde no fueron ni los presidentes de mesa por el ridículo que era, y fue absolutamente irregular, y por supuesto menos del 1% de la población del electorado de San Luis asistió a ese acto, muchos de ellos confundidos, acto que se trataba de legitimar con el voto del pueblo. Así que no solo tiene una gravedad y un vicio de derecho y de forma y de fondo enorme, sino también ha sido deslegitimado por la voluntad popular al no haber sido aceptado ese mecanismo de intervención en la vida interna de la oposición que Rodríguez Sá, algunos dirigentes políticos que se prestaron y la justicia, que no es la primera vez que demuestra estar bajo el pie del Poder Ejecutivo, han configurado para llegar a esta situación. Diputado, en esta elección que se gastaron 50 millones de pesos, que por 1%, que ustedes comercializaron, ¿esto va a la Corte? ¿Usted piensa que se va a resolver antes del proceso eleccionario? Sí, tal cual. Se gastaron San Luis, que tiene una necesidad enorme de mejorar su sistema de salud, que está en un estado de crisis, gastaron 2 hospitales en una patraña electoral para dividir la oposición y para romper la unidad de Avanzar y Cambiar. Eso para decirlo en una figura que todo el mundo entiende. 2 hospitales públicos. Y por supuesto que confiamos en la justicia independiente de nuestro país, de nuestra república, y por eso acudimos con el recurso que nos queda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin perjuicio de que el Congreso de la Nación se aboque a estudiar y analizar la gravedad de los hechos y la afectación sustantiva del sistema republicano de gobierno, porque acá está el juego y también nos compete como Cámara, ¿no? Las provincias, el sistema federal se debe organizar
sobre, no solo formalmente, sino realmente funcionar sobre las bases de los principios republicanos y de división de poderes, que es lo que está roto en este sentido y se puede evidenciar, ya que la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de nuestra provincia declara, posterior a haber laudado en este hecho, que ella es efectivamente una militante del partido gobernante, que es no solo una afiliada, sino una militante, y que ella falla interpretando la voluntad de su gobierno. O sea, digamos, no hace falta más que remitirse a sus palabras para ver en qué medida el Poder Judicial está, digamos, sometido en sus decisiones y afectado por el Poder Ejecutivo. Muy bien. Gracias. Muchas gracias.